Hola, ¿qué tal, Carex Followers? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos en el segundo tutorial sobre el actuador del fabricante Iluxus, un actuador muy interesante que nos está desarrollando y nos está acercando todos los secretos de este dispositivo nuestro compañero Juan Carlos. Bueno, Carlos, cuéntame, en este tuto de hoy, que ya el segundo tutorial sobre este actuador, ¿qué es lo que vamos a conocer? Bueno, la verdad es que, como ya visteis en el primer tutorial, hemos conocido cómo se parametriza toda su salida, qué es lo que se puede hacer con las entradas, todas esas funcionalidades, y como se dijo en el tutorial anterior, lo que vamos a hacer hoy es una práctica de cómo parametrizar este dispositivo para el control de Francoil. Ya que realmente este dispositivo, como bien se dice en los tutoriales, pues os habéis podido fijar, está muy destinado al tema de instalaciones como pueden ser apartamentos, pequeñas... Como controlador de habitación. Exacto. Hoteles y exacto. Más que nada porque tenemos todo el control, desde el control de la máquina de clima, que va a ser un fan coil, que puede ser de 2 o 4 tubos, y luego el tema del resto de salida que nos permite para persianas, para el control de alumbrado, control de fuerza porque los contactos, no lo dijimos al principio, pero soportan 16 amperios. Son 16 amperios lo que soporta la salida de este actuador binario. Muy bien, chicos, pues nada, vamos a aprender un nuevo tuto con este dispositivo donde Carlos nos va a enseñar cómo programar un fan coil con un controlador de habitación, con el modo controlador de habitación de este dispositivo. Así que nada, esperamos que os guste este tuto y nos vemos el lunes que viene en el siguiente tutorial. ¡Chao! ¡Chao! Bueno, pues continuamos con este actuador binario de Iluxus y, como había dicho con anterioridad, lo que vamos a hacer ahora es una práctica, un ejercicio de cómo controlar con este dispositivo un fan coil, ¿vale? En este caso el que vamos a utilizar pues, es un fan coil de 2 tubos y en otra ocasión pues realizaremos el de 4 tubos para que también sepáis cómo se realiza, ¿vale? Antes de empezar quiero mostraros algo interesante que tiene este dispositivo. Bueno, interesante, digamos el panel frontal, de que nos va a permitir cómo activar y desactivar cada una de las salidas. Para ello, como veis en la imagen, pues lo que hacemos es que dispone de un botón que pone OK y luego unas flechitas que es para desplazarnos digamos, por el menú que va a aparecer. En este caso lo que realizamos es que pulsamos en el botón OK y nos aparece pues el menú de salida y el menú de entradas, ¿vale? El output e input. En el caso de que entremos en el primero, que está seleccionado con esa flechita que veis ahí en la imagen, pulsamos OK y en ese momento pues bueno, tenemos las 12 salidas que este dispositivo tiene, que son las 6 de arriba más las 6 de abajo. En el caso que volvamos a pulsar en OK, se activa la salida, habéis escuchado el clac del contacto y se me habilita con un 1. De igual manera, pues bueno, nos podemos ir desplazando por cada una de estas salidas, ir pulsando sobre estas y de esta manera pues podremos habilitar y deshabilitar cada una de las salidas, como digo. Para salir, pues bueno, lo que se hace es que se pulsa el botón OK durante unos segundos y volvemos al menú inicial. Para ver el tema de las entradas, bueno, he conectado un pulsador a una de estas entradas y lo que hacemos es que nos desplazamos hacia lo que es el menú de entradas, pulsamos OK, vemos que todas las entradas se encuentran en 0 porque no hay ningún pulsador, solamente hay uno conectado a la entrada 1, pero es un pulsador que ahora mismo su contacto está normalmente abierto, y lo que hacemos es que en el momento que yo le pulse, como veis, pues se activa esa entrada número 1, ¿vale? La desactivo y volvería a su estado inicial, ¿no? A su estado de reposo, que sería un 0. A la hora de programar, lo que se hace, aunque lo vamos a ver luego más adelante, lo que hacemos es que pulsamos, bueno, nos salimos primero del menú y lo que hacemos es volver a entrar al menú,
Pulsamos una vez, volvemos a pulsar y nos viene el modo programación. Lo que tenemos que hacer, primero, pulsar una vez que nos salga ese identificador y por último, le volvemos a pulsar en el OK y ya aparece que se encuentra en modo programación, ¿vale? De esta manera ya podríamos programar nuestro dispositivo. Dicho esto, pues bueno, vamos a comenzar en ETS a ver cómo vamos a configurar nuestro proyecto para el control de Fancoil. Antes de nada, bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir la configuración de las salidas, ¿vale? Seleccionamos el tipo de dispositivo que tenemos, que en este caso recordad que era el de 12 salidas. Y una vez tenemos este menú, lo que vamos a seleccionar, pues que las 4 primeras van a ser las que se van a encargar de controlar este Fancoil de 2 tubos. Cuando pulsamos en este menú, pues bueno, ya sabemos que la salida 1, 2, 3 y 4 se van a encargar de controlar este Fancoil. Como ya dije con anterioridad al principio de estos tutoriales de este actuador, pues bueno, la salida 1 corresponde a la velocidad 1, la salida 2 corresponde a la velocidad 2, la salida 3 corresponde a la velocidad 3 y la salida 4 corresponde al control de la válvula, lo que es la apertura y cierre de la válvula. En caso de que tuviéramos un Fancoil de 4 tubos, tenemos 2 salidas porque una va a ser para el control de la válvula de frío y otra será para el control de la válvula de calor. Dicho esto, bueno, lo dejamos en control de 2 tubos y vamos a ver los objetos de comunicación que tiene para el control. Por un lado tenemos el primer objeto, que va a ser un objeto para el control de frío y calor. Luego tenemos 2 objetos que son los que se van a encargar de recoger la información de la demanda de frío y de calor, ¿vale? En este caso es para invierno y este cooling es para verano, es calor y frío, ¿vale? Luego tenemos un objeto de bloqueo, luego tenemos el objeto de comunicación que nos va a decir en qué estado se encuentra el nivel de ventilación. Luego tenemos la posibilidad con este objeto de modificar el nivel de ventilación de nuestro Fancoil, ¿vale? De forma manual, pero este objeto tendrá uso siempre y cuando pasemos de manual a automático, ¿vale? En el caso de que esté de forma automática, estaremos basándonos en estos 2 objetos de comunicación, dependiendo de si necesitamos demanda de frío o demanda de calor. Y en el caso de que lo pongamos en modo manual, siempre va a activarse los ventiladores de forma manual. Aunque ahora lo veremos en la práctica, aunque activemos el Fancoil, si no recibimos demanda de frío o calor a estos objetos de comunicación, la válvula no se va a abrir tampoco, ¿vale? Aunque lo tengamos en modo manual. ¿Esto qué quiere decir? Imaginaos, tenemos un termostato puesto en la habitación. La habitación se encuentra a 24 grados y la consigna es 24 grados. Por lo tanto, no demanda ni frío ni calor ahora mismo, independientemente de que esté en verano o en invierno, ¿vale? Si nosotros activamos el modo manual y movemos o cambiamos la velocidad del Fancoil, se va a activar el Fancoil, lo que es la velocidad, la 1, la 2, la 3, la que pongamos, pero no se abrirá la válvula y por lo tanto no estaríamos echando ni frío ni calor, únicamente lo que estaremos es moviendo un ventilador, ¿vale? Si el termostato manda la orden de que se necesita demanda de frío o de calor, dependiendo de si está en modo verano o invierno, sí se abrirá la válvula. Y si está en modo manual, tendremos que forzar nosotros de forma manual qué velocidad queremos. Y si está de forma automática, pues automáticamente el dispositivo, pues bueno, dependiendo de la información que le esté mandando el Fancoil, pues se irán activando las velocidades de forma, como digo, automática, ¿vale? Bien, pues ahora vamos a crear las direcciones de grupo. Para ello, abrimos un nuevo panel, direcciones de grupo, y vamos a crearlas. Primero, un grupo principal que se va a llamar Fancoil. Luego vamos a crear un grupo intermedio que también se va a llamar Fancoil. Perdón. Y ahora vamos a crear las direcciones de grupo que vamos a necesitar para el control, que son el modo verano-invierno. Vamos a crear, el objeto de demanda de calor, demanda frío,
no vamos a utilizar el objeto de bloqueo, ¿vale? Vamos a poner el estado ventilación. Vamos a poner velocidad fan coil. Y por último, vamos a poner el modo manual barra automático. ¿Vale? Ya hemos creado las direcciones de grupo que nos van a hacer falta. Ahora solamente faltaría arrastrar estos objetos de comunicación. ¿Vale? Pasamos el modo verano-invierno al modo verano-invierno. Pasamos la demanda de calor aquí. Esto es para demandar frío, que sería la demanda calor sería para invierno y la demanda de frío sería para verano, ¿vale? Luego tenemos estado de ventilación, luego tenemos la velocidad del fan coil para poder modificarla y luego el manual automático, ¿vale? Ya tendríamos aquí nuestros 6 objetos de comunicación que vamos a necesitar. Como he dicho con anterioridad, vamos a forzarlo desde el diagnóstico, de la herramienta de diagnóstico, para controlar nuestro fan coil. Ahora lo que vamos a hacer es ver los parámetros que tiene, ¿vale? Aunque a lo mejor en primer lugar tendríamos que haber visto los parámetros antes de hacer las asociaciones, pero bueno, al fin y al cabo, como yo lo he visto con anterioridad, se podía haber hecho de la manera que lo estoy haciendo. Vamos a ver uno a uno cada uno de los parámetros para que lo vayamos entendiendo. Vale, en primer lugar me va a permitir seleccionar si el fan coil va a tener una función de verano o invierno, o que solamente sea verano, en este caso solamente sea invierno o solamente verano, ¿vale? Esto se debe a que, bueno, hay muchas instalaciones donde disponemos a lo mejor las estancias dispone de suelo radiante y el fan coil se utiliza como un sistema adicional. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, el cliente o la persona de la vivienda quiere calentar la habitación de forma inmediata y si tiene suelo radiante, pues bueno, hasta que el suelo radiante caliente o enfríe lo que es la estancia va a pasar un tiempo bastante largo, incluso horas. Para ello se utiliza un calor adicional, en este caso por lo mejor se utiliza un fan coil, que lo que hace es que calienta o enfría la habitación rápidamente y hasta que no alcanza la temperatura adecuada o idónea de consigna, lo que es el suelo radiante de la estancia, pues bueno, ya se desactivaría lo que es la función de fan coil, ¿vale? Todo eso se hace de todas formas con la integración de forma automática, a través también de un termostato que tengamos en nuestra instalación y tenga esa posibilidad de implementar un sistema adicional de frío o calor. Pero bueno, en este caso vamos a dejar tanto el frío como el calor para ver cómo reacciona nuestro actuador de fan coil. Dicho esto, pasamos a la siguiente función, que es la salida de fan coil. Pues bueno, un retardo que va a haber a la hora de que se active y se desactiven las distintas velocidades. Desactivamos, por ejemplo, la velocidad 1 y transcurrido un tiempo, pues se activaría lo que es la velocidad 2. En este caso, pues sería medio segundo. Estos parámetros se pueden modificar también incluso dependiendo de las características técnicas que nos permita o que nos indique lo que es el fabricante. Luego también tenemos el tipo de control de fan coil. Tenemos dos formas. Una es que siempre va a estar activada solamente una de las velocidades, es decir, se activa la velocidad 1, en caso en el que necesitemos la velocidad 2, pues desactivamos la salida 1 y activamos la salida 2, y por último, en el caso en el que necesitemos la velocidad 3, se desactiva la velocidad 2 y se activa la velocidad 3. Esto depende del fabricante también y cómo queramos controlarlo. La otra opción es, digamos, una forma jerárquica, que lo que hace es que se activa la salida 1 y sin desactivar la salida 1, en caso de que se necesite más velocidad, pues lo que se hace es que se activa la salida 2 y así sucesivamente, ¿no? Primero la 1, luego la 2 y la 3, pero no se desactivan nunca lo que es la salida, ¿vale? Siempre sería como mínimo la salida 1 activada siempre que se necesite esa demanda de frío o calor. Luego el tema de cambiar verano-invierno lo podemos hacer a través de un objeto de comunicación como el que hemos utilizado en la dirección de grupo 001, o bien mediante el comando valor, que es actuando sobre los objetos de comunicación de demanda calor o demanda de frío. Dependiendo de esa actuación que va a ser, en nuestro caso, por ejemplo, un termostato sobre esos objetos de comunicación, pues ya sabe el sistema si se encuentra en modo verano o en modo invierno. ¿Por qué? Porque si el termostato envía una orden de demanda de frío o calor en los objetos que voy a mostrar a continuación, aquí en la parte inferior izquierda, ¿vale? Si yo empiezo a hacer una demanda de calor,
automáticamente se sabe que estamos en modo invierno. Si hago una demanda de frío, pues sabremos que estamos en modo verano, ¿vale? Bien, luego tenemos, pues bueno, que a la hora de activar la válvula, en caso de que estemos en modo invierno, es decir, que necesitemos calor, pues cuál es el porcentaje, porque al fin y al cabo esta información en las demandas de frío y calor, el objeto es de un byte. Lo que hacemos es que a partir de qué porcentaje habilitamos la válvula, que bueno, en este caso pues tiene el mismo valor como lógica de la velocidad número 1. Abrimos la válvula y luego se activa lo que es la velocidad 1. Digo que luego se activa porque ahora veremos más adelante los otros objetos, hay un retardo desde que se abre la válvula hasta que se van activando lo que son las distintas velocidades. Estamos hablando de que esto es una parametrización básica. Hay que estudiar siempre el tipo de clima que se va a utilizar y el tipo de características que tiene la máquina de la instalación. Luego tenemos un valor límite para cuándo va a entrar la velocidad 2, que es a partir de un 60, y luego la velocidad 3, que es a partir de un 80. Luego tenemos esos retardos que hemos dicho, y es que en caso de que estemos en modo invierno, es decir, lo que es demanda de calor, una vez se ha activado lo que es la demanda que se necesita de calor y hemos cerrado esa válvula, pues transcurridos 5 segundos, lo que hará es activarse la velocidad 1. Bueno, la 1 o la que corresponda, porque a lo mejor hemos encendido el termostato y hay una diferenciación de temperatura muy grande y lo que va a hacer es que va a entrar automáticamente la velocidad 2, ¿vale? O la velocidad 3, la que corresponda. Y luego por último, pues bueno, ocurre lo mismo en el modo frío. En el caso de que demandemos frío, que sería en el caso de verano, pues cuando desconectemos lo que es, ya no haya más demanda, transcurridos 5 segundos, se desactivaría lo que es la velocidad del fancoil, ¿vale? Luego tenemos otros objetos que es enviar, en el caso de que haya un cambio en la velocidad que se envía al bus, y luego cíclicamente, si queremos que se esté enviando ese estado de cómo se encuentra el ventilador. Luego tenemos qué queremos hacer en caso de que se vaya lo que es la tensión del bus y regrese, que no haga nada o que todo se apague, ¿vale? Por defecto lo vamos a dejar en que todo se apague. Luego las funciones de bloqueo, que queremos hacer si bloqueamos o desbloqueamos el tema del fancoil. Y luego los modos de manual o automático, ¿vale? En este caso, pues bueno, en el caso de que sea manual o automático, tenemos asignado de que 0 es automático y 1 manual. Por defecto siempre va a programarse como automático, ¿vale? No va a estar en modo manual, va a estar en modo automático. Dicho esto, pues bueno, en primer lugar vamos a programar lo que es este dispositivo y ver cómo funciona y cómo ejecuta las funciones que vamos a hacer desde la ventana de diagnóstico. Ahora vamos a pasar a programar nuestro dispositivo, ¿vale? Para ello vamos a hacer una programación completa y como hemos dicho con anterioridad, como estáis viendo en la imagen, lo que hacemos es pulsamos en el botón OK, nos desplazamos por la flecha, nos venimos a modo programación, pulsamos 2 veces y se pone en modo programación. Una vez hecho esto, comienza la descarga y transcurrido unos segundos se vuelca la programación. Bueno, pues ahora vamos a pasar a hacer las pruebas desde la ventana de diagnóstico. De todas formas, en vez de desde la ventana de diagnóstico, he pensado que lo podemos hacer desde las propias direcciones de grupo. Desde aquí iremos forzando lo que son los valores que son necesarios para hacer esta prueba. En primer lugar, lo que vamos a hacer es que vamos a ver en las entradas de aquí de nuestro actuador, vemos cómo todo se encuentra a 0, ¿vale? Pues bien, en primer lugar lo que vamos a decirle a nuestro dispositivo si se va a encontrar en modo verano o en modo invierno. En este caso lo que vamos a escribir es el valor de heating, que es modo invierno. Vamos a demandar calor, ¿vale? En el momento que hacemos esto, si por ejemplo tenemos un termostato en nuestra instalación y nos va a pedir cierta demanda, ¿vale? Como he dicho con anterioridad, como veis, el tipo de datos es de un byte, nos va a mandar, digamos, un porcentaje entre 0 y 100. Tal y como tenemos configurado aquí, nos está diciendo que la válvula no se va a abrir
hasta que ese porcentaje no sea superior a 10 y luego la velocidad 1 no actuará hasta que no transcurra unos 5 segundos, ¿vale? Es decir, se va a abrir la válvula siempre y cuando sea este valor que recibamos sea 10 o superior, y transcurridos esos 5 segundos pues entraría la velocidad 1, ¿vale? Entonces vamos a escribir un valor y vamos a poner aquí un 10. Como vemos, se ha activado ya la salida 4, que es la que corresponde a la válvula, y transcurridos los 5 segundos se activa la velocidad número 1. De igual manera, si volvemos a escribir un valor y le ponemos, por ejemplo, un 60, vemos que se ha desactivado la salida 0 y se ha activado la salida 2. Ese tiempo, ese clic clic que ha sonado, son estos 500 milisegundos, que es medio segundo, de diferenciación entre la velocidad 1 y la velocidad 2. Como hemos puesto un 60, pues se activaría, como digo, la velocidad 2. Se desactiva una salida y se activa la siguiente porque lo tenemos como only one fan at the same time, ¿vale? Si hubiéramos elegido de forma jerárquica, lo que haría es que se seguiría manteniendo la velocidad 1. Estaría la velocidad 1 y la velocidad 2. Los dos canales estarían activados, ¿vale? Dependiendo de cómo actúe o cómo funcione nuestro dispositivo Fancoil. Dicho esto, lo que vamos a hacer ahora, pues bueno, vamos a imaginar que, vale, el valor 0. Lo que hacemos es que al poner el valor 0, vamos a comprobar que todas nuestras salidas se han apagado, tanto la válvula como las velocidades correspondientes. Vamos a hacer lo mismo con el frío, ¿vale? Vamos a hacer demanda de frío. Para ello, ponemos el modo cooling, que es verano, y vamos a enviar esa orden. Esa orden de, por ejemplo, un 10%. En ese momento vemos cómo se activa la válvula y se activa la velocidad 1, a diferencia de lo que ocurría antes con el calor. Como veis, primero se activa, digamos, la válvula a este porcentaje, y transcurrido estos 5 segundos, como veis, la velocidad no arrancará hasta que no pasen 5 segundos desde el encendido de la demanda de calor. Para el tema del frío va a ocurrir lo contrario, y es que cuando enviemos, como vamos a hacer ahora, un valor de, a ver si me deja escribir un valor, un 0%, se ha apagado la válvula y transcurrido esos 5 segundos se apagará lo que es la velocidad del fancoil correspondiente, ¿vale? De hecho, incluso podríamos poner en la demanda, para que lo veáis, ponemos un 80 que correspondería a la velocidad 3 y automáticamente se activa la válvula y rápidamente se activa la velocidad número 3, ¿vale? Que corresponde a partir del 80% como tenemos aquí en pantalla parametrizado, ¿vale? Lo que hacemos ahora es apagarlo, ¿vale? Vamos a apagarlo. Una vez hemos hecho esto, vamos a pasarlo a modo manual. Como vemos aquí en los parámetros, el modo manual tiene que ser enviando el valor 1, es decir, un encendido, un on, ¿vale? Escribimos un encendido y lo tenemos en modo manual. Si yo a la velocidad del fancoil, a esta dirección de grupo, empiezo a escribirle valores, por ejemplo, un 10%, vaya activándose, vamos a verlo de nuevo, vaya activándose cada una de las salidas, ¿vale? Yo escribo aquí otro valor, por ejemplo, el 65, un 65, ¿vale? Se activaría la salida 1. Pero si os dais cuenta, la válvula no se ha activado. Pero no se ha activado porque el termostato no me está demandando ni frío ni calor. Como yo lo he puesto en modo manual, lo que estoy forzando son los estados de velocidad, o forzando, digamos, las velocidades de nuestro fancoil. Pero no estoy habilitando lo que es que se abra la apertura. Únicamente lo que estoy haciendo es recirculando aire, ¿vale? En el caso de que el termostato sí me envíe, tendría que ir a demanda de frío, porque se encuentra en verano. En caso de que el termostato sí me demande algún valor, por ejemplo un 20, se me abriría esa válvula, ¿vale? Pero un 20 no corresponde a la velocidad 2, pero no corresponde a la velocidad 2 porque ahora mismo me encuentro con el fancoil en modo manual. Si lo pasamos de nuevo a modo automático, que es apagar, ¿vale? Y escribimos un valor de un 80%, automáticamente, ¿vale? Ya el modo manual no va a funcionar y de forma automática
actuando sobre las demandas de frío o de calor, ya resolveríamos el problema que teníamos, desactivaríamos el modo manual y ya de forma automática, pues este dispositivo controlaría las velocidades del fancoil. Como veis, la verdad es bastante sencillo, no es nada complicado y la verdad es que es bastante interesante, que conozcáis esta otra forma de parametrizar estos dispositivos. Una vez dicho esto, pues ya sabemos, como digo, parametrizar un actuador de fancoil de 2 tubos. En otro tutorial enseñaremos el de 4 tubos para que también veáis que se hace exactamente igual. La única diferencia es que se abrirá una válvula u otra dependiendo de si hay demanda de frío o demanda de calor. Y bueno, con esto espero que os haya resultado interesante, haber aprendido algo nuevo más y poco más. Nos veremos próximamente en otro video tutorial, aprendiendo nuevas cosas, más cosas, conociendo nuevos productos y espero veros pronto. Así que sin robaros más tiempo, os mando un cordial saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.